para nosotros también era importante en esta jornada tener en cuenta pues, a la Asociación de Colores, a la experiencia que nos cuentan pues, esas madres. Así que, Susana, te paso la palabra. Gracias. Soy Susana, la vicepresidenta de la Asociación de Colores, y soy madre de una niña con diversidad funcional. Cuando Belén ha estado hablando y ha estado contando todo el proceso que implica la atención temprana, le iba a decir, pues mira, si vas añadiendo mi nombre al final de la frase, pues me ahorro hablar. Porque es que es exactamente mi experiencia, ¿no?, como madre. Entonces yo voy a hablar sobre todo de mí, de lo que yo he pasado, y vais a ver eso, que en verdad es exactamente lo que Belén ha dicho. Es que no hay más. Pero ya personalizado. Y quiero añadir a lo mejor de otras madres, porque nosotras hablamos mucho, porque tenemos que fogar, tenemos que contarnos. Entonces sé de diferentes experiencias un poquito diferentes a la mía, pero esas las voy a pasar más por encima porque realmente no se puede hablar de lo que otra persona ha pasado, porque no lo hablas igual, no lo cuentas igual. Entonces queríamos empezar a hablar un poco de que en la asociación tenemos niños, no son niños, son adultos. Son personas que tienen ya 20 y tantos años, que cuando ellos empezaron o sus madres empezaron a detectar esas dificultades, no existía absolutamente nada, pero nada. Es decir, ni los médicos hacían caso, porque ese concepto clínico que ahora hay no existía. Es que tu niño es muy nervioso, es que tu niño está mal educado. Y eso ha habido madres en la asociación que lo han pasado. Que un médico le diga, es que tu hijo está mal educado. Cuando su hijo, 5 años después o 15 años después, ha sido diagnosticado con TDAH. Entonces, la atención temprana es un después muy importante para las madres y para los niños, porque ahora se concibe todo de manera diferente y se ayuda a esos niños y a esas madres, porque al final es como dices todo, ¿no?, el equipo, ¿no? Se ayuda desde muy pronto y eso para nosotros es muy importante. La asistencia de la atención temprana para todas las madres que tenemos niños con dificultades es vital. Pues voy a empezar a hablar de mí. Mi niña tiene ahora mismo 11 años, nosotros residimos aquí en Coín y está diagnosticada como discapacidad intelectual. Yo muy pronto empecé a notar cosas raras. Explico. Tengo la ventaja de que tengo una familia muy grande. ¿Qué ocurre? Que yo tengo una sobrina que se lleva 5 meses con mi hija. Entonces tú en la evolución pues vas viendo cosas diferentes, pero tampoco le da importancia, ¿eh? No penséis que le da mucha importancia, porque cada niño tiene su ritmo, porque como ha dicho Belén, tampoco es tan raro, hay niños que hablan más tarde. Pero yo, como soy así muy de eso, pues yo me fui al pediatra y en un niño sano le dije, mire, yo noto cosas raras, no sé si tengo razón, no sé si no las tengo, pero mi niña no le hace caso a los juguetes, ni a los colores, y me dijo que la normalidad es muy amplia. Pero tuve la suerte o la desgracia de que llegó a los 18 meses y mi niña no andaba. Y me dijo, ve a atención temprana. Para empezar, las madres muchas veces no tenemos contacto con la diversidad hasta que no nos encontramos con la diversidad. Así de claro. Habemos algunas que decidimos trabajar, otras deciden irse con su hijo y la verdad es que yo todavía no sé si estoy en la correcta o en la incorrecta. Pero es una decisión que hay que tomar y la atención temprana ayuda muchísimo a que no cueste tanto. Y nada. Bueno, yo me llamo Rocío Marmolejo, soy mamá de 2 niños, una niña neurotípica, es decir, no tiene ninguna necesidad educativa especial, que tiene 10 añitos, y tengo también un niño de 6 añitos que tiene TEA, trastorno del espectro autista. También soy miembro de la Asociación de Colores y, bueno, en mi caso, como mi compañera Susana iba a hablar sobre la experiencia en atención temprana, yo quería hablar un poquito del después.
¿Por qué? Porque mi niño en octubre cumplió los 6 añitos y terminó atención temprana, que en mi caso, igual que en el de ella, también fue una experiencia muy buena, de entrar mi hijo sin decir ni una sola palabra a decirme ya mamá, quiero comer galletas de chocolate. Entonces, pues la experiencia es maravillosa también. Pero ¿qué pasa cuando termina atención temprana? Pues como muy bien ha dicho Belén, las familias nos encontramos un poco desubicadas, desamparadas, sin saber muy bien a dónde acudir, porque de repente desaparece la orientación, nos dan pues eso, las pautas para seguir trabajando con él o con ella, pero no sabemos muy bien a dónde acudir. Yo en mi caso sí tuve suerte, que ahora tampoco, las siguientes familias tampoco la están teniendo, pero en mi caso yo pude acceder a la beca de necesidades educativas especiales mientras mi hijo daba atención temprana. Estuve trabajando con Eunice, seguimos trabajando con ella porque mi hijo contactó bastante bien con ella y cuando yo salí pues ya tenía un profesional más o menos de referencia con el que seguir trabajando. Pero hoy en día, si tienes atención temprana, tampoco te dan la beca. Entonces, cuando terminas o has trabajado pagando por privado con alguien o te encuentras sin saber si tu hijo va a compactar bien con ese profesional o no. Luego las becas de necesidades, las becas NEAE, tampoco se las dan a todo el mundo, según el umbral de la renta, según, como ha dicho, cada vez están restringiéndolo más. Si tu hijo a lo mejor tiene parálisis cerebral y necesita fisioterapia, tampoco está incluida en esa beca. Entonces, todo va por privado. Todo el mundo no tiene dinero para pagar terapias a lo largo de toda la vida o por lo menos hasta una gran cantidad de años, digamos 18, 20, 30 años de terapia a la familia, porque se va bastante y ahí se ve una desigualdad social en las personas con discapacidad o con diversidad funcional muy grande. Y yo pongo el foco también porque creo que es muy importante que la atención temprana no termine a los 6 años. Mi hijo tiene autismo con 6 años, con 20, con 50, va a seguir teniendo autismo toda la vida. Entonces, si no lo podemos llamar atención temprana y lo tenemos que llamar atención infantil, atención juvenil, atención a la diversidad, como quiera, pero eso debería seguir, más, menos sesiones, lo que sea, pero debería seguir, porque la diversidad no acaba a los 6 años. Y luego también quería poner un poco de importancia en que la atención temprana es muy importante, pero no es la única formación que reciben nuestros hijos e hijas. También la reciben en el colegio. Yo sé que hay muchos alumnos y alumnas del módulo de educación infantil y la formación que reciben en el colegio desde pequeñitos, desde educación infantil, primaria, secundaria y luego formación especializada, ya sea formación profesional, bachillerato, universidad. Es muy importante también que los profesionales estén formados para trabajar, para detectar y para trabajar con niños con necesidades educativas especiales o específicas de apoyo educativo. No es lo mismo que un profesional vea a un niño que tenga una dificultad, que sea más o menos tranquilo y lo deje en un rincón porque no da ruido y porque no molesta mucho y al final ese niño se convierte en un mueble, que un maestro, que diga, pues creo que el niño no está entendiendo bien, voy a buscar otra forma de acceder a él. Esto lo hablamos mucho con el tema de las discapacidades invisibles. Si un niño es ciego, se le pone una adaptación, se le pone el libro en braille para que pueda acceder. Si tiene sordera, se le pone un intérprete de lengua de signos española. O si va en silla de ruedas, se le pone una rampa para que pueda llegar al colegio. Pero hablo en mi caso particular, que tiene autismo, a lo mejor la necesidad que tiene no es un libro en braille o un intérprete en lengua de signos, a lo mejor es un maestro de apoyo que esté al lado explicándole con imágenes o con pictogramas lo que el profesor está explicando y que auditivamente a mi hijo no le interesa, él es más visual. Entonces a lo mejor necesita una persona al lado para poder centrarle y poder explicarle bien esa información que no le llega de otra manera. Y eso muchas veces pasa desapercibido. Muchas veces los maestros, bueno, pues es que no lo entiende, pues al aula específica a lo mejor es lo más fácil. Y no, hay que también
hacer una educación más inclusiva. Eso abogamos mucho también, que la educación sea realmente inclusiva, que se vea la necesidad del niño y se sepa trabajar con el niño. Gracias a Dios, cada vez las nuevas generaciones de maestros y maestras tienen un poquito más de formación, tienen asignaturas focalizadas en educación, atención a la diversidad, pero me gustaría que fuera extensible para todos, los nuevos, los antiguos, los que están a punto de jubilarse, que siempre hace más el que quiere que el que puede, pero creo que los maestros, a fin de cuentas, y los de educación infantil son la primera piedra, influyen mucho en el futuro de nuestros hijos. Si el niño le cuesta más y lo mandamos, por ejemplo, yo hablo del aula específica porque es una educación más básica, y no termina de aprender bien o no termina de formarse para el aprendizaje, no accede a una formación profesional, al final estamos creando una persona dependiente que va a cobrar su paga y que va a depender toda la vida de la sociedad. Sin embargo, si invertimos en esa formación, en que puedan ir aprendiendo poco a poco, adquiriendo más conocimiento, a lo mejor el día de mañana pueden llegar a hacer una formación profesional y tener un trabajo más alto, más bajo, un trabajo, y pueden aportar a la sociedad, pueden ser personas que aporten también. Entonces, quiero hablarle también a los maestros del futuro, que intentéis tener mucha empatía, mucha paciencia, que penséis que vosotros podéis cambiar el futuro de esos niños y niñas que tienen diversidad y que puedan hacer de ellos que sean personas de gran valor para nuestra sociedad, y que podáis verlo en el futuro con mucho orgullo, porque sé que os lo va a dar. Así que, nada, os pido eso, que pongáis también vuestro granito de arena, que es muy difícil trabajar con ellos, y lo sé porque yo trabajo con el mío todas las tardes ahí machacando, pero que no va a ser fácil, pero os va a proporcionar mucho orgullo a todos. Así que, de antemano, ya os doy las gracias a todos. Dentro de las experiencias, pues hemos contado también con el gran equipo con el que cuenta el Centro de Atención Temprana. Tenemos a una terapeuta, Laura, ¿tú eres la que vas? Las vamos a hacer juntas. Vale, lo van a hacer las dos juntas. Nos van a explicar cuál es la función que realizan ellas en el Centro de Atención Temprana. Pues os doy la palabra. Vamos a intentar no extendernos mucho también porque, bueno, ya se ha explicado bastante de la parte que ya hacemos y de la parte de la familia que también ve nuestro trabajo. Nosotros, nuestro principal objetivo es capacitar tanto al niño como a la familia, por eso le damos tanta importancia a la familia, sobre todo para que tengan una calidad de vida, es el principal objetivo que tenemos. Y estamos en un proceso de cambio. El cambio no es fácil y estamos en una transformación, que es lo que comentaban sobre todo, de esa nueva visión y esa nueva perspectiva de trabajar en el entorno, de trabajar con las familias, de cambiar un poco el centro a las casas, a esa forma de trabajar. Sobre todo porque ahí se ve muy claro que si trabajamos esos 45 minutos o esa hora con el niño a la semana, como si fuesen 2 o incluso 3 sesiones a la semana, la repercusión que tiene en la semana no es importante. Pero si trabajamos directamente con la familia y con el entorno competente, se multiplican por 84 horas a la semana. Entonces, no es que la familia se convierta en terapeuta, como ha dicho Belén, es ver qué necesidad tiene esa familia, qué necesidad tiene ese niño y enfocarlo ahí, en buscar soluciones, buscar recursos, más que centrarnos en el trabajo específico con el niño. Y sobre todo, lo que han ido comentando de que más no es mejor, de que no tenemos muchas terapias en nuestro caso, los niños van con un profesional de referencia porque es el que lleva el eje de la intervención. No va ahora con la logopeda, luego con el psicólogo, luego con la fisio, ahora tiene un logopeda privado, luego tiene, sino que es como un profesional el que lo abarca todo. Y lo abarca todo no porque haga trabajo que no le corresponde, sino porque hay una coordinación y hay una función en eso. Cuando hablamos de intervención en el entorno, en ese proceso de cambio en el que estamos,
No quiere decir que solo estemos trabajando en las casas de los niños. También trabajamos en la casa de los niños, pero también trabajamos en la calle, en el parque, en el supermercado, donde hay una dificultad que tenga ese niño o esa familia, a veces es en el camino del coche que tiene. Y además comentaba, niños que vienen de Junquera, es que a lo mejor el principal problema de ese niño es el trayecto en el coche y lo estamos haciendo venir 50 minutos cuando es su mayor dificultad. Entonces también apoyamos ahí en esa dificultad. Como vosotros estáis haciendo el técnico de infantil, nos centramos también un poco en esa parte del aula. Ya os hemos contado un poco qué hacemos con las familias, pero también hacemos la intervención en los colegios y con el equipo docente. Lo que hacemos no es ir al colegio a trabajar con el niño. Lo que hacemos es una reflexión conjunta del equipo docente. De hecho, al principio lo que tenemos es una reunión con todo el equipo que pueda mejor, y en esa reflexión analizamos cuáles son las dificultades que tiene ese niño en el aula y cómo podemos nosotros desde fuera intervenir, porque nosotros somos el nexo de unión entre la familia, el niño, el colegio y la intervención que ella tiene. Entonces nosotros conocemos al niño desde fuera, sabemos cómo puede trabajar el niño, tenemos esos recursos, el cole tiene los suyos y conocemos también el de la familia, entonces hacemos esa unión para que se pueda hacer ese trabajo en los coles. Empoderamos a las familias y empoderamos también al profesorado para que podamos ver qué hacer con los niños. En la parte de los colegios, como hemos dicho, hacemos esa coordinación del equipo. También observamos al niño porque es muy importante analizar y reflexionar desde esa visión diferente de poder ver qué está pasando, por qué. Si yo lo conozco al niño en otro ambiente y en este ambiente funciona muy bien, porque a veces pasa eso, el niño en sesión funciona muy bien o en casa funciona muy bien, pero ¿qué está pasando en el cole? A veces cuando observamos podemos analizar qué está pasando y cuando nos damos cuenta entre todos podemos ir viendo cómo lo hacemos. Por supuesto, no suplimos ninguna función que ya tiene el cole. El niño en el cole ya tiene un PT, tiene una L, Nosotros no vamos a hacer ese trabajo ni vamos a intervenir directamente sobre el niño. Una cosa muy importante que hacemos es analizar el perfil sensorial del niño. Es algo muy importante y que a veces es desconocido. Cuando conocemos ese perfil, podemos analizar en el aula qué está pasando con este niño. A lo mejor hay una contaminación visual, hay demasiada información visual en el aula que está interfiriendo que el niño pueda estar atento. O a lo mejor hay demasiado ruido y está haciendo que el niño no pueda percibir más allá de ese ruido porque tiene un bloqueo. O el bloqueo es a nivel de movimiento o es una necesidad diferente. Entonces, conociendo ese perfil que es individualizado de cada niño, podemos ver más allá y trabajando eso podemos conseguir mucho más. Buscamos estrategias, buscamos recursos y todo es individualizado porque lo que sirve con uno no sirve con otro. Entonces, a veces recursos hay montones y, por ejemplo, un niño con autismo buscas recursos, pictogramas, pero no es voy a llenar la clase de pictograma o voy a trabajar con pictograma, es cómo lo hago, de qué manera. Pues ahí es donde podemos nosotros ver cómo hacerlo, porque con este niño que funciona así, que hace este tipo de agenda concreta, aquí podemos hacerlo así. Y a este niño no le funciona que estén todas visibles, sino le funciona que esté aquí. O con este niño funciona esto. Y vemos, por ejemplo, a veces la necesidad está en el recreo, en esa relación social con los niños o en esa parte de dentro del aula pero con otros niños o en esa visión. Mira, yo, por ejemplo, cuando ponemos aquí que trabajamos necesidades que aparece tanto dentro del aula como fuera del aula, cuando comenzamos con atención temprana y yo fui a un colegio, para poneros un ejemplo, a mí una profesora me comentó, mira, Eunice, esta niña cuando está en el recreo con los compañeros, con su dificultad de lenguaje, cuando, por ejemplo, hacen un juego, zapatito blanco, zapatito azul, los compañeros a lo mejor no juegan con ella o no interactúan con ella porque cuando ella la canta no comprende lo que están contando.
Entonces, muy importante, a mi labor, yo lo apunté y digo, vale, pues yo he hecho en sesión, entra la madre conmigo, explico cómo motivar a la niña y qué gesto de apoyo poner, porque a lo mejor sustituye un fonema por otro, y realizamos distintos apoyos. Y entonces para que la niña pueda realizar y pueda cantar esta canción de forma correcta. Este sería un ejemplo, por ejemplo, de cómo un problema dentro del aula lo podemos solucionar fuera o bien en el entorno, vamos a casa, o bien dentro, si la familia lo prefiere, en el centro. Ahora mismo también nuestro centro está apostando mucho por el lenguaje natural asistido. Hay muchos niños que, aparte de dificultades en el lenguaje, tienen problemas de comunicación. Es decir, no sabe cómo comunicarse con los compañeros, cómo comunicarse con los profesores, etcétera. Entonces, estamos apostando por el lenguaje natural asistido, que es un sistema aumentativo de la comunicación que consiste en crear en un tablero, en este caso en una tableta, registrar el vocabulario del niño y ponerlo en la tablet. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues en un primer momento lo que estamos teniendo es una reunión con la familia, le explicamos a la familia en qué consiste este sistema aumentativo de comunicación y hacemos un registro del vocabulario del niño. ¿Esto qué quiere decir? Solamente en la tablet no vamos a poner pues nada más verbos, por ejemplo, comer, salir, cantar. Hacemos un registro porque queremos que la familia nos cuente qué vocabulario emplea con el niño. Por ejemplo, si la familia dice buenos días, campeón, yo en la tablet voy a poner buenos días y campeón, porque es un vocabulario que está utilizando la familia con el niño. Es muy importante, que antes se me ha olvidado explicar, que este sistema aumentativo de comunicación vamos dando a la celda de la tablet a la misma vez que nosotros vamos hablando. Es decir, no solamente nos comunicamos por la tablet, sino que nosotros estamos modelando y estamos hablando a la misma vez. Una vez que tenemos este registro de comunicación, también estamos yendo a los centros escolares para que en el colegio también nos diga qué vocabulario emplean con el niño en el colegio. Pues, por ejemplo, si la rutina de la asamblea, si cuenta cuentos, cómo se dirige hacia el niño, si hace psicomotricidad, para poner todo esto en la celda también de la tablet. Y una vez que el colegio también nos da su registro de vocabulario, nosotros lo que hacemos es ofrecer también al colegio una intervención en el entorno por si ellos tienen dudas de cómo utilizar este sistema aumentativo de comunicación. Lo que os comentaba antes de personalizarlo, en este caso también se hizo de forma integrador para todo el aula. No se hacía la agenda solo para el niño, sino que se hacía para todos los niños. En ese caso era una escuela infantil y hacer esa agenda para toda la clase ayudó mucho a esta niña en particular, pero también ayudó al resto de los niños, porque de hecho me comentaba la seño, había un niño que no paraba de llorar todos los días y en cuanto vio la agenda que estaba mamá y papá al final, dejó de llorar. O los propios niños iban ayudando a esta niña a decir, mira, ahora toca el recreo, y le decían, vamos a cogerlo. Eran los propios niños y eso se hizo de forma natural. Nadie le dijo a esos niños, vamos a ayudar, vamos a coger o vamos a decirle, y estaban todos integrados en eso, en que cogiera la imagen, que la pusiera, le iban anticipando, se lo iba diciendo. Y no solo ayudó a esta niña en particular que estábamos tratando en ese momento, ayudó a toda la clase y ayudó a todos los niños a tener esa anticipación y esa previsión de lo que va a pasar y saber que mamá me deja, pero mamá me recoge. Y cuando termine de hacer esto, mamá viene a por mí. Entonces, ahí es donde podemos proporcionar de qué forma podemos ayudar a este niño. Y muchas veces recursos para todo el aula que van a ayudar a que estos niños también tiren de ese niño y pueda hacerlo de una forma natural, de un igual a igual. No es un adulto el que está trabajando con el niño, sino que es de forma natural el que los niños se facilitan entre ellos esa intervención. Como decía Rocío, es fundamental la formación, porque a veces sí que encontramos que los profesores están limitados también por la ratio, también por todo el sistema, cómo funciona. Nos comentan eso, las limitaciones que tienen, el cómo les gustaría, pero que no pueden. Y esa formación es imprescindible. Y muchas veces
tiene que ser que tengas suerte y que te hayas formado aparte y que tengas pues esa vocación en querer seguir formándote. Esa es una de las dificultades que nos encontramos, sobre todo con los coles, que por la ratio, por el tiempo, por la burocracia, no pueden ayudar como les gustaría, sobre todo porque no tienen esa formación específica, porque se pierde un poco en la administración muchas veces, y que nos coordinamos mucho, como bien has dicho. Aparte de hacer esa intervención dentro del aula, después seguimos la coordinación. Tenemos una plataforma donde a través de esa plataforma la familia y el colegio tenemos coordinación constante. Entonces todo lo del niño está en esa plataforma, que pueden acceder cada vez que necesiten. Y cada vez que quieran comunicarse con nosotros o coordinarnos, eso está aquí. Y hay una coordinación constante, entonces eso es fundamental también para que pueda seguir avanzando en eso. Luego, otra de las limitaciones que hemos hablado es las plazas, que no es lo que nos gustaría las plazas, porque a veces es como vemos la lista de espera y nos encantaría poder decir que entre este niño y después el siguiente y después el siguiente, y al final, pues, como antes he comentado con los recursos del cole, en este caso pasa igual. Los recursos que tenemos son limitados y entonces no podemos abarcar todo lo que nos gustaría. Sobre todo en plaza es lo que nos gustaría que aumentase de aquí a poco tiempo y que podamos atender a todos los niños que lo necesitan. Pues muchas gracias por la explicación que nos habéis dado, por la intervención que realizáis desde el equipo multidisciplinar, siendo una función pues mucho más integral, estando coordinadas, como bien habéis dicho, con los centros educativos, que consideramos que es fundamental para, como bien habéis dicho, de igual a igual, que haya ese apoyo hacia ese niño, creando al mismo tiempo conciencia en el resto de la clase. Así que enhorabuena por la labor que realizáis. Esta 10ª jornada la vamos a finalizar con Pepa Gallego, que como sabéis, pues Pepa es una profesional que trabaja mucho pues la igualdad de oportunidades entre las personas y que la hemos querido tener hoy aquí pues para amenizar la tarde. Yo aprovecho para daros las gracias por asistir, Sabemos que la gestión del tiempo es muy importante y haber dejado este hueco para asistir hoy a esta jornada de formación y de concienciación que consideramos fundamental para seguir trabajando y para seguir conociendo las necesidades que actualmente surgen. Pues queremos daros las gracias y bueno, esta 10ª jornada de la diversidad, pues yo me quedaría con frases como bien han reflejado aquí el equipo de juventud, todos los compañeros, Antonio, Anelí, Alba, Pepe, todos los que han estado aquí preparando para que hoy pudiésemos disfrutar de esta jornada. Mensajes como pues todos somos únicos, e irrepetibles, todos somos distintos, pero no distantes, las diferencias nos enriquecen y el respeto pues, es algo que nos une, ser diferente pues, es un efecto secundario de ser increíble y pues, la diversidad es nuestra fortaleza. Así que yo me voy a quedar esta tarde con estos mensajes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y en unos minutitos pues, vamos a disfrutar de la obra y de la intervención de Pepa Gallego. Gracias. Bueno, yo soy Pepa de Teatro en Cuestión y ahora vamos a realizar una actividad de teatro en el que la idea es que los participantes y las participantes puedan trabajar a través del cuerpo algunos de los conceptos, ¿no?, que se han movido aquí, poder ver un poco cómo se sienten, cómo se sentirían si tuvieran, pues algún tipo de limitación, ¿no?, física y qué pasaría ahí, ¿no? Como que ellos y ellas puedan experimentar en su cuerpo qué sucede, ¿no?, cuando mi cuerpo es diferente al cuerpo normativo y cómo me relaciono desde ahí, cómo me vinculo, qué se me despierta. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Para mí el teatro es un vehículo de experimentación para poder ponernos en roles en los que normalmente no estamos
Y bueno, pues con el tema de la diversidad funcional, pues muy interesante que realmente podamos experimentar qué nos sucede ahí, ¿no? Al diferenciarnos de la mayoría y al vernos en situaciones en las que no nos veríamos normalmente. Y esa es la idea, a ver qué sale.